De parte de Meditación Bíblica Internacional, les deseamos un feliz año 2023. Y estamos de nuevo meditando en la palabra de Dios, teniendo una reflexión sobre los pasajes que estamos programando durante este mes. Ahora estamos en Filipenses y queremos invitarles a diariamente tomar su tiempo para orar al Señor, leer los pasajes 1, 2 o 3 veces antes de empezar a escribir. Posteriormente, busque cómo es Dios o quién es Dios, los atributos del Señor, los atributos de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo. Posteriormente, las enseñanzas. ¿Qué nos habla el pasaje, el personaje, la historia? Y finalmente, ¿cómo esto lo podemos aplicar en nuestra vida diaria de una manera concreta? Y recuerde, no podemos hacerlo sin ayuda del Espíritu Santo. Así que tómese un tiempo suficiente para orar, ¿por qué no? También para cantar y tener su culto personal al Señor. Y entonces pueda ser fortalecido para aplicar esa palabra. Dios le bendiga. El pasaje que meditamos hoy es Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Leeré en Nueva Traducción Viviente. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios. No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó a un lugar de máximo honor. Le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pablo comunica su motivo de oración a la iglesia de los filipenses. Su motivo es que cuando él ora a Dios, está pidiendo unidad, comunión en el Evangelio y confía que Dios, quien comenzó en ellos una buena obra, la perfeccionará hasta el día que regrese Jesucristo. ¿Qué es lo que está pidiendo Pablo? Que siempre tengan amor entre ellos, que aprendan más y tengan buen juicio y elijan lo mejor. Pide que no sean acusados de nada malo y sean irreprensibles hasta la venida de Cristo. Y pide que tengan frutos de justicia y honren a Dios. Así que cuando él comunica su motivo de oración, la iglesia sabe que es también el deseo del corazón del apóstol para todos ellos. El carácter de Cristo formado por las prisiones en la vida de Pablo ha sido un ejemplo para que la iglesia, los creyentes, no se desanimen, sino tengan un ánimo y prediquen sin temor el Evangelio. Pablo está dispuesto a entregar su vida por causa de Cristo, llegando a escribir un verso que es famoso en la vida de Pablo, pero también para los cristianos hasta el día de hoy, que está en el capítulo 1, verso 21, y dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto describe el carácter y la entrega de Pablo al ministerio y sobre todo a Cristo. Al mismo tiempo, Pablo pide a la iglesia de Filipos que tengan una vida digna del Evangelio de Cristo, porque el cristiano tiene el privilegio de creer en Cristo, pero también de padecer por causa del nombre de Cristo, dice en el capítulo 1, verso 29. Después de dar a conocer a los hermanos cuál es su oración a Dios, demostrar su propio ejemplo de sufrimiento y ánimo, ahora pide en el capítulo 2 que la iglesia tenga unidad en amor y el sentir, que no hagan las cosas para el Señor por vanagloria, sino con humildad. Pero como religión,
muchos lo hacen de esa manera, buscando la vanagloria, la altivez, y buscan sus propios propósitos. Y esto no es lo que Pablo pide, sino les enseña cuál es el carácter de Cristo, cuál es el sentir de Cristo Jesús, y enfatiza como conclusión a esta primera idea: haya pues en vosotros, o por tal razón, dice el capítulo 2, verso 5, por tal motivo, por este argumento, ejerciten ustedes lo mismo que Cristo. En otras versiones, como Nueva Versión Internacional, dice en el verso 5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Otras versiones traducen la manera de pensar. Y la versión que estamos nosotros leyendo está diciendo que nosotros tengamos el carácter de Cristo. Y esto debe definir nuestra vida. No solamente tengamos un sentimiento, sino el verso 5 dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Ahora preguntemos cuál fue la manera de pensar, de sentir y por ende de actuar de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Nos dice el capítulo 2, verso 6, que aún siendo Dios no quiso quitarle la gloria al Padre, tuvo una actitud de humildad. En el verso 7, tuvo una vida voluntariosa, dice que voluntariamente se hizo humilde, se hizo hombre, parte de su propia creación, o sea, teniendo la forma, la naturaleza de Dios, no reclama su derecho divino, sino que se humilla para cumplir el propósito del Padre, que es la salvación de su creación. Y en esta condición de humillación, haciéndose hombre, se humilló aún más, dice el verso 8, no reclama su lugar de rey ante los judíos. Esto es más humildad. Además, fue obediente hasta morir en la cruz, una obediencia más que la de cualquier hombre. Todo con el propósito de la salvación de la humanidad. Pero a su tiempo, como resultado, también sería exaltado. Pedro dice en su primer carta, capítulo 5, verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Mas la exaltación no es la que nosotros esperamos de los hombres, sino esta exaltación proviene de Dios. Capítulo 2, verso 9 de Filipenses, dice que Dios mismo le da el lugar sobre todo a Jesús como Rey y Salvador, pues ahora está sobre los que están en la tierra, los hombres y la creación, pero también está sobre los seres celestiales como los ángeles y principados, para que todos tengan que rendir o tengamos que rendir honor y tributo a Cristo Jesús como Señor, dice el verso 9 y 10. Ahora, veamos esto. Si siendo Dios se hizo hombre, si el final de su sacrificio fue la exaltación sobre lo terrenal y celestial, si con todo esto se humilló y fue obediente, Cristo es el mayor ejemplo de suma humildad y obediencia. ¿Cuánto más nosotros, al igual que Pablo, debemos glorificar a Dios teniendo la misma actitud o carácter de Cristo Jesús? Preguntemos en nuestra vida diaria si tenemos ese carácter, si reflejamos ese carácter de Cristo, esa humildad, esa obediencia, si no somos esas personas altaneras que estamos reclamando. Si nosotros, con motivo de proclamar el Evangelio, buscamos la unidad, buscamos animar a los demás y todo lo hacemos por glorificar al Señor. Preguntemos igual que Pablo, ¿somos capaces de decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Cristo debe ser el centro de nuestra vida y el máximo ejemplo para la iglesia, para todo creyente, en el carácter, en la humildad, en la obediencia. Que el Señor te ayude hoy con su Espíritu Santo para que puedas vivir esa palabra de una manera práctica y concreta. Dios te bendiga. Nos escuchamos en el siguiente podcast.
Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrá encontrar las lecturas diarias, el calendario programado de nuestras meditaciones, así también como enlaces para otras conferencias. Nuestras redes son en internet www.meditacionbiblica.com, en YouTube Meditación Bíblica Internacional y en Instagram Meditación Bíblica.